En este contexto, tenemos la salida de Jesús de este mundo. Es un contexto relacionado con lo que hemos visto el día del Señor. Y el Señor, como pastor fiel, estaba preparando a sus discípulos para su salida de este mundo. Es algo en la vida cristiana que es difícil, que Cristo no está aquí en el cuerpo, no está aquí con nosotros en persona. El hombre impío no hace caso que el Señor no está aquí presente. El hombre impío quiere que Cristo será muy lejos, pero para el cristiano que ama al Señor, sí tiene dificultades que el Señor no está aquí en cuerpo. Y el Señor estaba preparando sus discípulos, su iglesia, por eso. Y un tema muy importante por este tiempo en que esperamos la venida segunda de Cristo es oración. Y aquí en versículos 13 y 14 de este capítulo tenemos el tema de oración. De hecho, tenemos una promesa muy amplia de respuestas a las oraciones del pueblo de Dios. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y es claro que la vida cristiana consiste en muchas ocasiones de pidiendo la ayuda del Señor, pidiendo el Dios de los cielos para una respuesta. Y la oración es una parte principal del culto, de la adoración del Señor. El fin de oración es la gloria de Dios. La confianza que tenemos en oración es a través de Cristo. El Hijo está al lado del Padre y a través de Él vienen las respuestas de las oraciones del pueblo de Dios. Y aquí estamos en una oración y tenemos nos anima mucho que el Señor nos ha dejado esa promesa de respuestas a la oración. Y les llamo atención a lo que procede esos versículos, a versículo 12 en particular. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. En el contexto de oración, el Señor dice esto. Y aunque versículo 12 no menciona explícitamente, oración está aquí en el contexto. Y tenemos en este versículo 12, tenemos tres marcas de un varón, una persona que ora en una manera aceptable. Tres marcas y hay que examinarnos. ¿Tenemos las marcas? No tenemos las marcas. ¿En qué grado tenemos estas marcas? Tres marcas del hombre que ora en una manera aceptable. En primer lugar, la primera marca es fe en Cristo. Fe en Cristo. Faith in Christ is the first mark of the man who prays in an acceptable manner. En realidad, no podemos hacer nada sin fe en Cristo. Es donde empieza el Señor. El que en mí cree. Y en este versículo, ¿verdad? Hay una promesa de obras más grandes que las obras que hizo Cristo en los días de su humillación. Y en este versículo sí hay que prestar atención a esa, pero
antes que una persona piense inmediatamente en milagros y cosas así, empezamos simplemente con fe en Cristo. ¿Qué importa si una persona cree en los dones extraordinarios del Espíritu Santo si no tiene fe en Cristo? De hecho, el Señor nos dice claramente, en el día postrero van a ser mucha gente que dicen al Señor, 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 no hemos profetizado en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre, no hemos echado demonios en tu nombre. Y Él va a decir, nunca he conocido a ustedes. Empezamos con fe en Cristo. Fe en Cristo es fe en Él como Salvador. Sí, Cristo es maestro, sí, Cristo es ejemplo, pero la fe salvífica es la fe de un pecador con un corazón quebrantado por sus pecados. Un corazón que clama al Señor, tengo la culpa, recuerdo mis maldades, soy culpable, ten misericordia de mí. Un fe que mira hacia un Cristo en los cielos. En versículo 12 dice, el que en mí cree, y también dice, porque yo voy a mi Padre. El fe describido aquí es un fe en un Cristo ascendido. Fe mira hacia los cielos y la exaltación de Cristo es la resulta de sus sufrimientos y su obediencia perfecta en la cruz. Es su galardón del Padre que está ahorita exaltado a la diestra de Dios. Y fe mira hacia Él para el perdón de los pecados, pidiendo cada día perdón porque Cristo que ha sufrido está ahí presente a la diestra de Dios, y mira también a un Cristo ascendido para poder vencer el poder del pecado, los dos. Y esta fe salvífica es un fe que mira la gloria y exaltación del Salvador y que produce deleite en la gloria y exaltación de Cristo. Y también tiene su relación a las oraciones del pueblo de Dios. Porque hay una conexión aquí en versículo 2. El que en mí cree, las obras que yo hago también, Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Y así continúa. Porque Cristo ha ido al Padre, tenemos confianza para una respuesta a nuestras oraciones. La fe con que un pecador mira hacia Cristo para su salvación es la misma fe en que viene a orar y busca una respuesta a sus oraciones. ¿Por qué? Porque soy persona buena, porque merezco una respuesta. No, es porque yo voy a mi Padre. Y esta es el primer paso en oración. En oración estamos entrando en la presencia
del Dios santo, santo, santo. Estamos entrando en la presencia del Rey de los Reyes, el Dios omnipotente. ¿Cómo podemos pensar que vamos a recibir una respuesta? ¿Cómo vamos a venir y recibir bueno y no una maldición? Es porque lo que dice Jesús, porque yo voy a mi Padre. Y tenemos una ilustración, tenemos más luz en este tema en Apocalipsis y capítulo 8 y versículo 3. Apocalipsis 8:3 tenemos una representación de Cristo, porque el libro de Apocalipsis nos habla en señales y figuras, dice aquí. Y otro ángel vino y se puso de pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dice, y otro ángel. No es porque Cristo es ángel creado, no, 1000 veces no. Pero ángel quiere decir un mensajero. Y sí, Cristo es el mensajero, es la palabra eterna de Dios a nosotros. Y Cristo, como nuestro sacerdote, está en la presencia del Señor poniendo incienso con las oraciones de todos los santos y los sufrimientos de Cristo y su obediencia son el incienso que perfuma las oraciones de los santos. ¿Sí? No puedes orar ni una palabra sin fe en Cristo, pero con fe en Cristo puedes mirar hacia Dios y puedes verlo como Padre que te recibe en la grandeza de su misericordia, un Padre que ha proveído. Cristo hizo sacrificio. Y a veces pensamos, ¿por qué hay unas personas que oran mucho y luchan con el Señor en oraciones y son muy regulares en su práctico de oración? El raíz de todo es fe en Cristo. No es porque tienen un poder especial o personal o son diferentes. Los que oran mucho son tan débiles como todos nosotros, pero tienen fe en Cristo y por fe en Cristo miran hacia el trono de los cielos y ven un Padre disponible a dar cosas buenas a través de la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Aquí empezamos. De cierto os digo, el que en mí cree, y en el fin, porque yo voy a mi Padre, en el contexto de oración. Fe en Cristo es la primera marca de una persona que ora. La segunda marca es conformidad a Cristo. Conformidad a Cristo. Conformity to Christ is the second mark. Porque dice aquí, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Claro que hay obras que hizo Cristo que nunca vamos a hacer. No vamos a ser encarnados, porque es la sola obra del Hijo eterno de Dios.
tomar nuestra naturaleza. Hay cosas que nunca vamos a hacer. Nunca vamos a hacer como sacrificios por una cruz. Nunca vamos a hacer milagros por nuestro poder. Porque Cristo es Hijo de Dios, Dios hombre, el mediador, y Él está solo en estas obras. Pero sí hay un sentido en que el que cree en Cristo hace las obras de Cristo. De hecho, cada persona que cree en Cristo va a hacer las obras mismas de Cristo, porque la fe en Cristo siempre trae una conformidad a Cristo. Y el apóstol Santiago dice lo mismo en sus palabras. Fe sin obras es muerta. Y aquí otra vez podemos pensar en, quizás sí, en esta vida, en el día postrero, van a ser mucha gente que dicen, aquí están mis milagros, pero ¿dónde está tu vida cambiada? ¿Dónde está tu vida en conformidad a Cristo? Entonces, ¿qué eran las obras que hizo Cristo que el creyente también hace? En primer lugar, Cristo obedeció la ley de Dios. Nos dice en sus palabras en Salmo 40, he venido para hacer tu voluntad, oh Dios. Tu ley está adentro de mi corazón y que tengo deleite de hacer tu voluntad, oh Señor. Cristo hizo la voluntad del Señor, de Dios, revelado en los mandamientos de Dios. Y en este capítulo, como hemos leído, también la persona que cree en Jesús va a guardar los mandamientos de Dios. Como dice versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cristo cumplió la ley de Dios, la primera tabla de la ley de Dios, los mandamientos 1 a 4, los cumplió. Tenía celo para Dios y para la adoración de Dios. Hizo con cuerdas, hizo algo y él echó los cambiadores de dinero del templo, la casa de Dios. Y los discípulos recordaron que dicen las escrituras, celo para tu casa va a comerme. Y así fue. Cristo tenía un corazón como un fuego de celo para Dios y su gloria. Cumplió la tabla primera de la ley de Dios. Y la persona, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. La persona que cree en Cristo va a cumplir la primera tabla de la ley de Dios. Es algo muy... es algo que el hombre natural no puede recibir. Porque el hombre natural quiere pensar, sí tengo fe, pero mi vida no es cambiada. Es un sueño. También para el cristiano es muy edificante. Porque el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará. Cristiano, en Cristo tienes
vida. Tienes poder espiritual. No vas a cumplir la ley de Dios en manera perfecta, no vas a ser justificado por tu obediencia 1000 veces, no, pero sí vas a cumplir la ley de Dios en una manera perfecta. Y sientes muchas veces tus faltas, tus pecados. No, yo no amo el Señor en la manera que anhelo amarlo. Pero tienes una promesa. El que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. Cristo en ti va a obrar y vas a avanzar y hacer la voluntad del Señor. También la segunda tabla de la ley de Dios, que tiene que ver con nuestros deberes a nuestros vecinos. Y también este es un tema muy importante en estos capítulos de Juan, donde dice el Señor en capítulo 13, les doy un mandamiento nuevo, que se aman unos a otros. Y también la persona que cree en Cristo va a cumplir la segunda tabla de la ley. Él va a amar a su vecino, empezando con los hermanos en la iglesia de Cristo. Él va a crecer más y más cada día en el amor que olvida las ofensas, el amor que se baja para servir. Es lo que hizo Cristo. No hay un amor más grande que el amor de Cristo. Ningún varón tiene amor más grande que eso, que un hombre ponga su vida para sus amigos. Es lo que hizo Cristo. Y aquí dice, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. El hombre impío no puede recibir eso. Él cree que es imposible amar a su vecino como a sí mismo. Pero no es. El cristiano puede hacer todas las cosas a través de Cristo. El cristiano puede amar a la persona difícil. Tenemos promesa. El que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará. ¿Qué hizo Cristo? Cristo negó a sí mismo. Si crees en Cristo, vas a negar a ti mismo y tomar tu cruz y seguir en pos de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo venció sobre el diablo. Él resistió sus tentaciones. La persona sin fe en Cristo no puede resistir la tentación. Hay ciertas tentaciones en particular que siempre son demasiado poderosos para el hombre sin Cristo. Pero el que cree en Cristo sí puede resistir la tentación, porque Cristo vive en él. Qué noticias buenas. El que en mí cree, las obras que yo hago, también Él las hará. Conformidad a Cristo es la segunda marca del hombre que ora. Y la tercera marca, obras grandes
con Cristo. Obras grandes con Cristo. Las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Mayores que estas hará. No puedes nadie puede hacer algo más grande que lo que hizo Cristo, muriendo por la cruz, resucitando de los muertos. Pero sí, el Señor sí hizo milagros, porque dice en versículo 11, de otra manera, creedme por las mismas obras. Las obras como milagros son un fundamento, una ayuda para fe. Y con referencia de esas señales, dice Cristo que sus apóstoles van a hacer cosas mayores que estas, que los señales de Cristo. Y podemos ver en las Escrituras cómo era. Por ejemplo, no para tardarnos mucho en esto, pero en Marcos 16. Marcos 16. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no los dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron por todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bueno, en la carne, en los días de su humillación, Cristo no habló en nuevas lenguas, no tomó serpientes, pero los apóstoles sí hablaron en lenguas nuevas, y Pablo sí, en una manera, tomó un serpiente que mordió a su mano. Y esas señales eran cosas que no hizo Cristo. Y en esa manera, sí, hay un cumplimiento de esa promesa de Cristo dirigido a sus discípulos. Y hubo un tiempo de los apóstoles para señales, para confirmar el evangelio de Cristo a todas las naciones. Y el señal de las lenguas era cosa así. Era para mostrar que el evangelio ahora va a todas las naciones. Y no necesitamos ahora esta señal porque el evangelio ya está confirmado y ya está saliendo a todas las naciones. Pero podemos ver que en ese sentido sí era esa cumplimiento, completion, fulfillment, cumplimiento de la promesa de Cristo. Pero no es todo. Podemos considerar cosas de los tiempos de los apóstoles, pero también todavía tenemos esta como promesa para nosotros. El que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará,
¿por qué yo voy a mi Padre? Una pregunta, ¿dónde está Cristo? Niños, jóvenes, ¿dónde está Cristo ahora? Where is Jesus now? ¿Todavía está con el Padre? Sí, por supuesto. ¿Todavía está obrando de los cielos? Por supuesto. ¿Ha derramado a su Espíritu Santo? Por supuesto, sí. ¿Todavía Cristo está obrando? Sí, está obrando. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo? Está convirtiendo pecadores de sus sendas de pecado a una cercancia a Dios vivo. Su reino está avanzando. Ha prometido que todas las naciones van a someterse debajo de los pies del Señor. Una pregunta. ¿Hizo esas cosas Cristo en el cuerpo? ¿O las dejó para su iglesia, para su pueblo creyente? Sí, las dejó para nosotros. Él todavía está obrando, está en los cielos. Todo que un creyente hace, todo que una congregación, un presbiterio y la iglesia de Cristo hace, están obrando con el Señor, Él ahí, nosotros aquí, pero obrando juntos. Y la gloria va a Cristo, no va a nosotros, pero estamos obrando con Él. ¿Cuántos discípulos eran cuando Cristo ascendió a los cielos? 120. En la sala arriba, orando, antes de Pentecostés, eran 120. Y en Pentecostés, Pedro predicó y había 3,000 personas añadidas al Señor en ese día. Él dejó el gran parte de la aplicación de salvación por ser hecho a través de los medios que usamos. La predicación de la palabra en primer lugar. Cristo no predicó un sermón que convirtió 3,000 personas en el cuerpo, en la tierra. Lo hizo a través de Pedro, cuando ya estaba en los cielos. Si un padre hace un proyecto, está obrando con los herramientas, ¿qué quiere hacer su hijo o su hija? El hijo, la hija, quiere ayudar, ¿no? Permíteme, papá, ayudarle en este proyecto. Y con amor, el padre quizás permite su hijo a ayudarlo. Es lo mismo con el Señor. Él está obrando, Él avance su reino, y sí, Él podría decir, no puedes ayudarme, voy a hacerlo solo, pero no hace eso. Dice así, mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Él dejó el mayor parte de la aplicación en nuestras manos por medios ordenados por Él. Hay que depender totalmente en Él y en su poder, y hay que esperar grandes cosas. Aquí en la oración, hay que orar por grandes cosas. Hay que orar por las montañas que caigan en el mar. No digo literalmente, digo que
cualquier dificultad que es como un montón que está deteniendo la obra del Señor, hay que orar a nuestro Padre en los cielos y para que el montón caiga en el mar. Hay que orar por la conversión de reyes y gobernadores. Hay que orar por la conversión de multitudes, de naciones. Hay que orar por la conversión de los judíos. Hay que orar por la segunda venida de Cristo y todo que procede de su segunda venida. Hay promesa en la palabra de Dios que la gloria del Señor va a cubrir la tierra como las aguas del mar cubran el mar. Hay que orar por grandes cosas. Jesús va a obrar desde los cielos y lo tenemos como nuestro Salvador y cabeza. Y Él ha prometido, mayores que estas cosas hará, porque yo voy a mi Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice, el que en mí cree. Si hubiera una sola persona creyendo en Cristo, esa persona sola tendría esta confianza de grandes cosas hechos por Cristo. ¿Cuánto más cuando tenemos 2, 3 y más de acuerdo en oración? Bueno, hermanos, aquí estamos en una oración y que sean muchos más. Y en estas oraciones sí, rogamos al Señor por las necesidades de esta vida y por hermanos enfermos, por supuesto que sí. Pero también recordemos esa promesa. El que cree en mí, las cosas que yo hago, también Él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Empezamos con oración. Bueno, gloria a Dios, gracias por su palabra y que bendiga su palabra.